Muy, pero muy buenos días. Yo bendigo a todos, a cada uno de mis hermanos en Cristo. Asimismo, también bendigo a todo aquel que escucha este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Que las bondades de Dios sean para contigo en este día. Dios guíe tus pasos y tú puedas acercarte cada día más a Él en la persona de su Hijo Jesucristo. Bienvenidos a este devocional El Fuego, mi tiempo con Dios. Hoy el texto de este devocional está basado en Romanos capítulo 8, versículo 21, y dice la escritura así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira esto que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, a la iglesia en Roma, estaba hablando precisamente de algo muy interesante, y es que el apóstol Pablo nos habla por el Espíritu de que la creación misma gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación, todo lo que Dios creó y que sujetó al hombre, porque le dio esa autoridad, aguarda ser libertada. Aguarda ser libertada de la corrupción del hombre. Y dice que gime a una y está con dolores de parto. Mira esto tan maravilloso. La creación. Cuando Dios creó todas las cosas, creó la tierra y le dio ordenamiento. Dice que separó las aguas de las aguas, creó la luz, disipó las tinieblas, le puso término a las aguas, descubrió lo seco, creó toda especie de animales, aves, animales marinos, y todo ello que creó se lo entregó a Adán por autoridad. Le dio la autoridad de regir sobre ello. Pero, ¿qué ha hecho el ser humano después de que éste desobedece a Dios y esa naturaleza sensible a Dios, libre de maldad porque era como la conciencia de un niño, inocente, se perdió por la desobediencia y vino una naturaleza caída? Con esa naturaleza caída, la creación de Dios ha sido corrompida. Y vemos cómo a lo largo del tiempo la creación es contaminada y corrompida. El hombre, por la ambición de tener, de lograr, destruye lo que Dios creó. Y esa creación está gimiendo por ser libertada a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por eso, cuando cada ser humano reconoce a Jesucristo, está volviendo a su génesis, al inicio, donde el hombre andaba en comunión con su Creador, donde era sensible a Dios y donde Dios nos hace ver la realidad de las cosas, el cuidar de lo que Dios ha creado, de darle lugar a la mujer como Dios la diseñó, de entender el valor de la familia, del hogar como Dios lo constituyó. Por eso que el apóstol Pablo, hablando precisamente en Romanos capítulo 8 acerca del hombre espiritual, del hombre carnal y de tantas pautas, también menciona acerca de la creación que aguarda ser libertada.
que aguarda y que aún gime. Y ese gemir lo vemos de cómo la creación, todo, hay desastres, hay tantas cosas, porque ella está gimiendo, la creación añora ser libertada de esa corrupción. Él ha traído el mismo hombre por su naturaleza caída. Por eso, cuando el ser humano vuelve a Dios, está volviendo al Génesis, donde Dios había establecido lo correcto, lo justo, lo íntegro delante de sus ojos. Por eso cuando miramos Génesis vemos a un Adán y a una Eva que no se avergonzaban de su desnudez, que estaban en comunión con Dios. Pero cuando vemos una naturaleza caída, se avergonzaban de sus mismos cuerpos, se avergonzaban cuando Dios los había creado con una conciencia no de pecado, no de maldad, no de morbo, sino limpia. Por eso cuando el ser humano se vuelve a su creador, se vuelve al diseñador de la vida, está volviendo al control de Dios. Y cuando el hombre se vuelve al control de Dios, entonces empieza de nuevo a retomar la autoridad que le fue dada en el inicio, en el Génesis. Mira que en uno de los evangelios habla precisamente cuando Satanás viene a tentar a Jesús y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados y al quien quiero lo doy. Todo lo tomó Satanás en control. ¿Por qué? Porque el hombre le dio esa autoridad. Por su naturaleza caída, empezó a corromper la creación. Empezó a corromper la creación. Por eso en Génesis 6 nos habla de que Dios estaba mirando al hombre y solamente veía que su pensamiento de continuo era maldad y maldad. Y le dolió a Dios en su corazón. A mí decirte que Dios no creó al ser humano para que destruyese lo que Él había creado con amor, ni para que se destruyese a sí mismo. Y hoy que vemos, como dice la palabra en Romanos 1, creadores, inventores de males, crean su misma destrucción. Dios no creó al ser humano con esa mentalidad de autodestruirse. Dios lo creó todo bueno. Por eso, el mensaje de este devocional es: entendamos que Dios quiere restaurar todas las cosas. Y en esa restauración está su creación. Quiere libertar su creación. Quiere libertar su creación. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A volver al tiempo de la restauración de los principios de Dios. Por eso cuando el hombre se vuelve a Dios, entra en sus principios que Él estableció desde el principio. Mira, Dios no creó el divorcio. Y a Jesús vinieron a preguntarle: ¿por qué Moisés había permitido el divorcio? Y Jesús dijo: por la dureza de vuestros corazones. Mas al principio no fue así, sino que el que creó varón y hembra los hizo uno solo. No para que se dividiesen, sino para que fueran uno para siempre.
Pero ¿qué hace el hombre por la dureza del corazón? Los hombres aprueban leyes que se destruyen. Por eso cuando el hombre se vuelve a Dios, está volviendo al principio de las cosas, a los principios divinos de Dios. Oh Padre, te alabo. En este momento, todo aquel que escucha este audio, tú que estás enfermo, que estás padeciendo dolencias en tu cuerpo, por aquella enfermedad, por aquel mal en tu cuerpo, tú que estás atado y oprimido, que luchas con esos vicios que te perturban ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo te declaro sano por el poder de Dios. La presencia del Señor cae ahora mismo donde estás y eres sano en el nombre de Jesús. Y te declaro libre de lo que te ata y de lo que perturba tu alma en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Que tengan un bendecido día. Shalom de Dios.